Buenos días, jóvenes, ¿me escuchan? Hola, ¿se escucha? Perfecto. Pues mi volumen. Ok, vamos a continuar. La última clase nos acabamos de hablar sobre la Corporación Financiera Internacional. Hablábamos que era una institución del Banco Mundial dentro de las 5 instituciones del Banco Mundial, ¿verdad? Y decíamos que era una corporación financiera. Todas estas instituciones, organizaciones multilaterales, jóvenes, trabajan como banco de segundo piso, ¿verdad? Entonces, la mayor atracción entre ellos es la tasa de interés que realmente ellos ofrecen, y por eso es el mayor interés de pertenecer a estas organizaciones multilaterales. Todas las oportunidades que se les dan a través de esos préstamos a nivel internacional, ¿verdad? Y uno de los que ellos trabajan más que todo es con el sector privado. Con el sector privado es el que ellos trabajan únicamente y trabajan para reducir la pobreza. Y hablábamos y decíamos que, que realmente el sector privado es el que es el mayor apoyo en una economía internacional. No es el gobierno es parte, pero los mayores generadores de empleo es el sector privado. Entonces, por eso estas instituciones apoyan mucho al sector privado para reducir esa pobreza. Ok, ¿cuáles son los requisitos que se deben de cumplir con la inversión extranjera directa de acuerdo a la Corporación Financiera Internacional? ¿Verdad? La inversión debe ser productiva con fines de lucro. A veces uno se pregunta, ¿verdad? Porque uno puede mirar todos los requisitos y todo. Cada institución tiene sus requisitos y cada país va a saber si pueden cumplir con cada requisito, pero si se dice que debe ser productiva con fines de lucro es porque se espera un resultado positivo en ese país. Personalmente, aquí en nuestro país han habido muchos apoyos de estas organizaciones multilaterales, donde realmente, digamos, por ejemplo, en el área occidental, se ha mirado el fruto bastante de estos apoyos de estas organizaciones multilaterales y se mira el crecimiento económico de esa cierta población. No digamos ya en todo un país si se cumple realmente con lo establecido. Ok, bueno, ya hablamos de que un sector privado, ¿verdad? Tienen que ser miembro, es lo más lógico, ¿verdad? Tiene que ser miembro de la Corporación Financiera Internacional. Debe ser acorde a las prioridades estratégicas establecidas para cada periodo temporal. Se puede mencionar el fortalecimiento de los mercados de frontera. Ya expliqué qué son los mercados de frontera aquí. ¿Ah? No. Ok, vamos a recalcar qué son los mercados de frontera. Los mercados de frontera son todo aquello que es atractivo en la economía, o sea, todos aquellos países que se le mira un futuro potencial, que ahorita podemos decir que tienen una economía débil, pero que esto, donde dice debe ser productiva con fines de lucro, se les mira ese fin de lucro a esos países y se mira que es un potencial fuerte para el futuro, o sea que se mira un apoyo, que ellos realmente están aprovechando estos proyectos de la inversión extranjera directa y se miran los buenos resultados y la disminución de la pobreza. Entonces, los mercados de frontera vienen siendo jóvenes, todos aquellos, hay países emergentes, pero solo que hay unos países emergentes que son mucho más poderosos y que otros son más débiles. Entonces, podemos hablar que los mercados de frontera son aquellos países como que vienen saliendo del subdesarrollo, ¿verdad? Y que van arrancando y tienen un potencial futuro. A esos son los mercados de frontera, donde se le mira algo, un futuro positivo en la economía de ese país. Entonces hay un apoyo porque el día de mañana esos países van a lograr ser competentes en el futuro. Bueno, el cambio climático, jóvenes, creo que a toda organización multilateral es lo que más le importa actualmente. Todas, no hay ninguna que no se preocupe, creo que son los proyectos
que más están apoyando son cuáles son, cómo los países pueden dar nuevas innovaciones a este tipo de cambio climático. Por ejemplo, en África, que conocemos que es un continente, parte de África es un continente con muy escasos recursos, pero tiene un potencial ahorita con la innovación de un futuro energético, ¿verdad? Renovable. Entonces, todo eso viene siendo potencial. O sea, ¿qué es lo que más nos está preocupando ahorita con el cambio climático y cuáles son y cuáles son las consecuencias que realmente podemos sufrir ahorita, ¿verdad? La vez pasada yo les decía a ustedes, creo que era con ustedes, de que realmente nosotros todavía no estamos sufriendo con el agua, ¿verdad? Tenemos problemas por mala infraestructura que tenemos como país y que con nada nos inundamos. Ese es nuestro problema. Pero realmente si nosotros tuviéramos una muy buena infraestructura en nuestro país, estos proyectos realmente se utilizaran de acuerdo a lo establecido, nosotros no estuviéramos sufriendo esas consecuencias. Entonces, cuando hablamos del cambio climático, también estamos hablando sobre la sostenibilidad ambiental y social, porque el cambio climático lo que cuando les hablo de la energía renovable, o sea, hay un gran apoyo a ese tipo de innovación, porque es algo preocupante, ¿verdad? Y eso es ¿cómo le puedo decir? Es una estadística que la tiran que para el 2030 ya haya más apoyo sobre esta energía renovable, donde podamos disminuir y podemos ser, como podemos decir, menos consumistas, como por ejemplo estar a estas horas del día aquí y estar utilizando esta luz, nos afecta a nosotros en nuestra energía. Entonces, si ustedes se van a este edificio de aquí al frente, en 1847, creo que es, ¿verdad? Eh, que es el más nuevo de la universidad, ese edificio tiene ya su infraestructura y su arquitectura, ya tiene ese tipo de energía renovable de luz solar al natural. O sea, ya tiene esa inteligencia porque sabemos lo que es importante, ¿verdad? No, estos edificios no, porque son edificios antiguos, pero realmente si toda arquitectura debería de pensar en el futuro, qué es lo que se debe afectar. Porque estadísticamente, jóvenes, estadísticamente, ya se saben muchas cosas que van a suceder en el futuro. Entonces hay que prevenirlas. Entonces, el cambio climático nos trae una sostenibilidad ambiental y social. A todos nos conviene una sostenibilidad ambiental muy, pero muy positiva, jóvenes, eh, donde realmente podamos sobrevivir cada uno de nosotros, donde realmente el mundo no esté contaminado y podamos alimentarnos adecuadamente y poder vivir socialmente bien. Porque un país, una sociedad sin alimentación, ¿verdad? Creo que lo que acarrea va a ser violencia. El hambre atrae la violencia, ¿verdad? Ok. Bueno, el crecimiento en el sector privado en infraestructura, ¿cuáles son? Por ejemplo, jóvenes, ¿de qué infraestructura podemos estar hablando, por ejemplo, en nuestro país? Si ya se está hablando del cambio climático, de sostenibilidad ambiental, si ya se está hablando de las crisis, de las sequías del agua, sí, pasa. Si ya se está hablando de todo tipo de sequía de agua, ¿qué tipo de infraestructura son los que aportan y apoyan estas organizaciones multilaterales? Por ejemplo, ¿cómo poder regar las hortalizas de nuestro país, nuestras siembras de nuestro país, tener esa infraestructura? Nuestros campesinos no tienen la capacidad de eso, tiene que tener el apoyo del gobierno y el gobierno se puede agarrar de estas organizaciones multilaterales para poder construir todas esas infraestructuras y tener diferentes tipos de regadíos. Nosotros podemos mirar muchos ejemplos de regadíos en nuestro país, como por ejemplo allá en Valle de Ángeles, que son que exportan albahaca, menta, ¿verdad? Un montón de todas esas plantas son exportadas y son sembradas, pero tipo como regadío, porque tienen la capacidad como empresa, pero a nivel de país nosotros no. Nuestros campesinos no tienen esa capacidad, entonces tienen que mirar para que no haya esa escasez y esa sequía en nuestro país, tener un sistema de regadío, porque si no, ¿qué es lo que ha pasado en nuestra población? Que ha habido mucha sequía en tiempos donde los campesinos dicen,
Es hora de sembrar porque viene la lluvia y no viene la lluvia. Lo que está ocasionando es sequía. Y cuando es sequía, y cuando es hora de que en el momento que no debe de haber agua, hay mucha agua. Eso, o sea, hay un desorden en el cambio climático. Entonces, ya el pensamiento de nuestros campesinos, de nuestro país, ya tiene que ser diferente, pero para eso necesitan muchas herramientas. Entonces, todo esto son apoyos que dan estas organizaciones multilaterales, donde lo hay fuertemente. Entonces, como país, yo me pregunto, yo no hablo del mundo, porque en el mundo vamos a mirar muchos ejemplos, inclusive dentro de nuestro país, ciertas zonas han aprovechado estas situaciones y se mira el crecimiento en, en esos sectores. Entonces, ¿qué es lo que nos trae si nosotros tenemos una adecuada alimentación, una adecuada infraestructura? Vamos a tener muy buena educación, vamos a tener muy buena alimentación, porque al tener buena eh, educación y aprovechar estos proyectos, nuestros niños se aseguran de la alimentación que tienen. Ok, entonces hay una diversidad de suministros de alimentos. Fíjense que es bien interesante en estos proyectos de regadías que hay en nuestro país, pero como le digo, es el sector privado, no es el sector, si sabemos que va a haber sequía en nuestro país, tener la capacidad de tener el almacenamiento de agua y en ese momento, aunque haya sequía, hay un sistema que se está regando y no nos va a hacer falta los frijoles, no nos va a hacer falta el maíz, o también saber que si va a haber inundación, no sembrar en ese momento porque vamos a perder toda la siembra. Y eso es lo que nos ha ocurrido y esos son los problemas que hemos tenido como país. Ok, ¿cómo debe ser la inversión extranjera directa? Debe ser económica, ¿verdad? Si usted, todo lo que hemos tocado aquí en este tipo de proyectos con la Corporación Financiera Internacional, si ustedes se fijan, todo tiene que ver con lo económico. Es que la economía es lo que hace mover al mundo, a todos, independientemente de quién somos o cómo somos, qué profesión tengamos, no importa. Pero la economía es el motor de un país para poder sobrevivir, ¿verdad? Todos ustedes son parte de una economía. Ustedes son algo muy importante. Que ustedes vengan a la universidad, ustedes mueven, aunque no estén trabajando, su mayor trabajo, podríamos decir que son sus estudios, pero ustedes al moverse mueven la economía. ¿Verdad? Ustedes al moverse de su casa tienen que pagar un transporte, ya ayudaron a la economía, ya ayudaron a una familia a obtener alimentación ese día y así sucesivamente, y eso es una cadena, jóvenes. Ok, entonces, técnicamente viable y beneficiosa para la economía del país. O sea, el movimiento por eso era preocupante esta pandemia más en la economía de nuestro país que estuviera dormida. Porque nosotros tecnológicamente no somos muy avanzados, nos hace falta muchos jóvenes, mucho tecnológicamente, como América Latina, nos hace falta mucho todavía. Entonces, por eso era preocupante que una economía esté dormida, estancada, sin moverse, ¿verdad? Entonces ustedes pudieron ver que ciertos rubros, ciertos sectores fueron mucho más afectados que otros, ¿verdad? Como el transporte, el que ustedes no se muevan de su casa y no vengan a la universidad, o sea, analicemos, jóvenes, ¿qué fue el trancazo en la economía? No había alimentación en esos hogares de transporte. No había alimentación para todas estas familias que trabajan aquí en la universidad, las chiqueras, las cafeterías y todo. O sea, entonces, el estar estancados sin movernos es una preocupación. El que no estén estudiando muchas personas en un país es un desastre, ¿verdad? Entonces ustedes, independientemente como sea que vengan a la universidad, siéntanse bendecidos que tienen la posibilidad de estudiar. No desperdicien el tiempo, jóvenes, ¿verdad? Porque realmente ustedes son una riqueza para el país y su movimiento es sumamente importante para la economía. Más que están estudiando banca y finanzas, realmente tenemos que ser más activos para la economía, definitivamente.
Ok, este tipo de corporación, ¿verdad? Apoya financieramente la creación de nuevas empresas, así como la ampliación y la modernización de empresas, ¿verdad? Entonces podemos mirar el apoyo que dan estos tipos de organizaciones para hacer un crecimiento de esas empresas. Es lo que yo les daba el ejemplo de Mercado Frontera. ¿A quiénes creen ustedes que le va a ayudar la Corporación Financiera Internacional? No es solo decir, yo soy miembro de la Corporación Financiera Internacional. No, sino que si a mí me dan un préstamo, pongámonos a pensar personalmente nosotros, cada uno de nosotros. Si a mí me da un préstamo una institución bancaria y yo digo, la quiero para una inversión, pero bueno, pongámonos en la mente que yo hice la inversión. Yo les dije algo bien importante la vez pasada, que estas organizaciones multilaterales no solo miran de qué tipo de proyecto quieren hacer y cuántas organizaciones pueden unirse para realizar tipos de proyectos, porque son proyectos inmensos, son proyectos grandes, estamos hablando a nivel de países. Entonces, la capacidad que yo tengo para mantener ese proyecto, la capacidad que yo tengo para mantener esa inversión. Si yo no doy resultados en esa inversión, ante la institución bancaria, se me cierran las puertas. O sea, la institución bancaria va a mirar mi capacidad de hacerle frente a la situación. Pero si yo no le hago frente a la situación, entonces automáticamente yo me estoy cerrando las puertas. Van a mirar mis entradas, mis salidas, mis estados financieros, etc. Entonces, esto es lo que pasa con los países. Estos mercados de frontera son potencialmente un futuro, al futuro, pues. Entonces, realmente eso es sumamente importante en una economía. Pero si realmente no le miran respuesta a un país, entonces no van a poder seguir apoyando a donde no se han cumplido ciertos requisitos en este tipo para ampliar ese tipo de mercado, tener mayor fortaleza, mayor crecimiento. ¿Y qué es lo que implica esto, jóvenes? Mire, lo que implica todo esto y por qué creen que es una batalla y una lucha de estas organizaciones multilaterales a nivel internacional de apoyar mucho la inversión extranjera directa. Jóvenes, nos hacemos mucho más competentes porque vamos a ser más exportadores. Y ya sabemos y miramos lo que miramos en el primer parcial, la importancia que son las exportaciones. Ok, sectores productivos de la economía, ya sea agroindustria, miren qué tan importante cómo apoyan a la agroindustria. Y si nosotros nos vamos para nuestras instituciones bancarias, jóvenes, si nosotros nos vamos para nuestras instituciones bancarias, vamos a mirar que realmente en nuestras instituciones bancarias no apoyan mucho a la agroindustria. Son bien escasos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no apoyan mucho a la agroindustria, a la agricultura en nuestro país? Exacto. Hay demasiado riesgo por el cambio climático. Yo puedo comprobar la capacidad que yo tengo para ir a sembrar no sé cuántas manzanas y tengo la capacidad y yo he sido un excelente cliente con la institución bancaria. Pero yo sembré tanto y yo espero tanto. Pero si hay una inundación y se perdió todo, entonces no tengo cómo pagarle a la institución bancaria, entonces ahí vienen los problemas con la institución bancaria. Entonces son cosas que realmente preocupan en nuestro país. Se cuentan. Son 16 instituciones bancarias que tenemos nosotros en el sistema bancario de nuestro país y se cuentan. Algunas dos, creo, por muchas tres, las que apoyan a estos tipos de gremios en nuestro país. Bueno, la energía que hemos hablado que es un factor sumamente importante porque para consumir menos combustible, jóvenes, ¿verdad? El sector manufacturero y el sector turismo, que es de sumamente importancia, es algo sumamente de competencia en un país, el sector turismo. Y a veces nosotros como país somos menos competentes porque no podemos cumplir muchos requisitos, como por ejemplo qué tipo de capital humano tenemos, qué tipo de capacidad tiene nuestro capital
humanos. ¿Se acuerdan que hablábamos de la mayor exportación de nuestro país, que son nuestros hondureños, ¿verdad? Que es la mayor exportación de nuestro país, que eso no debe ser correcto, pero no solo pensemos de aquellas personas humildes, de escasos recursos, que se van o cosas así, no, se nos van profesionales también, se nos van profesionales y entonces a veces no hay estos tipos de personas realmente en nuestro país para enfrentar estas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, qué tipo de impuestos se pagan en nuestro país, el idioma también, cómo lo estamos dominando, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay cosas que nos hacen menos competentes en un país y que nos afectan. Ok. Sí, sí, estoy compartiendo. Estoy compartiendo, jóvenes. Sí. Ah, ya. Sí. Ok, gracias. Ok, perfil de la financiación e instrumento financiero. Eh, la mayor fuente de financiación directa para la inversión extranjera directa del sector privado. Miren que bien recalca sector privado la Corporación Financiera Internacional, ¿verdad? Tiene dos características. Cobra tipos de mercado, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la cuota que ellos representan para participar en estos instrumentos financieros? O cuáles son los beneficios, ¿verdad? O cuál es la capacidad de cada país para poder participar en estos tipos de mercados. Ok, no aceptan garantías gubernamentales, o sea, nos recalcan sector privado. Entonces ellos no aceptan como garantía nada que tenga que ver con el gobierno, o sea, como que desconfían, ¿verdad? Mucho con el gobierno, ¿verdad? Pero aquí nos aclaran, ¿verdad? Según su convenio constitutivo, debe compartir todos los riesgos del proyecto con sus socios privados en igualdad de condiciones. Socios privados, como yo les dije. O sea, en un proyecto, si solo pónganse que un proyecto trabaja una organización multilateral, el país tiene que mirar cómo conseguir el resto. Y puede ser a través dentro del mismo país o puede ser a través de otras muchas organizaciones. Como les digo, pueden participar muchas organizaciones multilaterales de acuerdo al proyecto como sea de grande. Ok. Bueno, ¿qué tipo de instrumentos financieros? Pues son la diversidad de préstamos que dan. Préstamos normales, préstamos sindicados con ciertas condiciones y limitaciones, ¿verdad? Que ellos realmente pueden dar. El cuasi capital, ¿verdad? Que podemos hablar, que podemos decir a través de los mercados financieros, atraer ese dinero, ¿verdad? O sea, con la financiación estructurada y titulización, es que de acuerdo, digamos, por ejemplo, qué instrumentos financieros tienen ellos o en el mercado financiero que los puede respaldar como un tipo de garantía. Y garantías y productos derivados para la gestión de la Corporación Financiera Internacional, ¿verdad? O sea, todos los proyectos que son beneficiados de acuerdo a la Corporación Financiera Internacional. Ahora hablemos eh, de la Corporación Interamericana de Inversiones, ¿verdad? Que es del Banco Interamericano de Desarrollo, que nosotros lo tenemos sede aquí en nuestro país, ¿verdad? La Corporación Interamericana de Inversiones. Ok. Mire, aquí también nos habla de financiación a empresas privadas para promover el desarrollo económico en sus países miembros de la región de América Latina y el Caribe. Eso es otro detalle importante, jóvenes, que ellos recalcan que son miembros de ellos, o sea, que ellos no apoyan a alguien que no sea miembro de estas organizaciones multilaterales. Entonces aquí nos habla de América Latina y el Caribe. La inversión debe ser en su mayoría propiedad de los ciudadanos
de los países miembros jóvenes entre América Latina y el Caribe, pero también pueden recibir financiar empresas conjuntas, aunque sus propietarios no cumplan este requisito, ¿verdad? Pero también pueden recibir financiar empresas conjuntas, ¿verdad? También, o sea, el apoyo que deben de tener con esas empresas, aunque sus propietarios no cumplan con este requisito. O sea, la principal, vaya, por ejemplo, proyecto de Honduras. Honduras pertenece a la Corporación Interamericana de Inversiones. Entonces, ella es la principal porque pertenece, pero Honduras necesita otro tipo de apoyo, pero donde está agarrando el apoyo de Honduras no pertenece a esta Corporación Interamericana de Inversiones. Por eso dice, aunque no cumpla este requisito, porque esas son todas las condiciones que también puede tener una organización multilateral, que pueden participar muchas organizaciones multilaterales, pero que entre ellas sean aceptables entre ellas mismas. Si no son aceptables entre ellas mismas, pues no van a poder entrar a apoyar a ese tipo de proyectos. Y aquí se encuentran los países miembros regionales, como les digo, estos países miembros jóvenes que ustedes pueden ver aquí, por lo general va aumentando, ¿verdad? Porque es difícil salirse de estas organizaciones multilaterales. Mejor dicho, lo que se anda buscando es aliarse más, pero no es, o sea, no es que no se pueden salir, sí se pueden salir, aunque se les pueda complicar, porque entrar se tiene que cumplir con muchos requisitos, pero salir también no es fácil salirse de una organización multilateral, sino que ellos también tienen que cumplir ciertos requisitos para poderse salir y pasar un proceso, hasta puede ser de años el proceso. Tal vez porque no pueda cumplir con no se sienta capacitado de cumplir las condiciones, o también se sienta más atractivo a estar con otro tipo de organización multilateral. Sí, no, sí. Sí, sí puede pertenecer a todas las que quieran. No sé si escuchar sobre una reunión que se llamaba La Cumbre y que la presidenta Xiomara no sé si ha escuchado esa noticia. No. Donde había una reunión de diferentes países. Me imagino que iban a hablar problemas. No dijeron de qué era la negociación. No. Entonces, a mí me llamaba la atención porque yo decía, ¿será que Honduras le podía afectar? ¿Fue por decisión propia de no ir? Bueno, no, o sea, no es de juzgar y todo, o también no pudo cumplir, no tenía la capacidad para cumplir con ciertos tipos de requisitos, ciertos estándares que ellos exigen. La presidenta no asistió, pero sí envió una comisión de designados. Que no fue porque dijo que varios países de Latinoamérica estaban invitados, entonces en soberanía ellos asistieron. Sí, eso es lo que se está comentando, de que realmente no se está presentando en las reuniones, porque nos deja mal como país. Ese es el problema, que nos deja mal como país, y eso afecta a nivel internacional, jóvenes. Porque así como le falló a una organización multilateral, así le puede fallar a otra. Entonces eso ya se está mirando. Ahora, hay que ver por qué invitaron a Honduras y a otras. No, o sea, hay muchas cosas que uno se puede preguntar. Por eso ya a veces yo le digo, miren, jóvenes, a veces muchas cosas uno no se da cuenta detrás de la cortina. ¿Qué es lo que realmente hay atrás? Nosotros simplemente miramos y podemos criticar y juzgar, pero atrás de esa cortina no sabemos qué condiciones. Como les digo, ¿cuáles son las principales organizaciones multilaterales a las que nosotros pertenecemos? El Fondo Monetario y el Banco Mundial, ¿verdad? O sea, dependemos demasiado, nosotros como país dependemos demasiado de estas organizaciones. Entonces, si el Fondo Monetario Internacional, un ejemplo, ¿verdad? Si el Fondo Monetario Internacional da una orden de que no se presenten,
yo sé que no se ha presentado al país porque dependemos demasiado con ella. Entonces, nosotros a simple vista no lo miramos, pero detrás de las cortinas hay muchas cosas ocultas que realmente solo entre los países, inclusive hasta el comportamiento de nuestro país, ni lo duden, jóvenes, ni lo duden, que mucho del comportamiento de nuestro país son órdenes de estas organizaciones multilaterales. Para decirlo así en pocas palabras, somos como títeres de estas organizaciones multilaterales. Entonces uno a veces se pregunta, ¿por qué tomaron ciertas decisiones el país si nos miramos afectados? Porque atrás de la cortina hay gente que nos está dominando y las autoridades de nuestro país, o sea, nuestro gobierno tiene que obedecer a las órdenes de ellos. Y eso es la realidad, no hay que engañarnos. Ok. Bueno, aquí nos habla del financiamiento del sector privado. Damos, por ejemplo, con lo que nos dice la compañera y lo que dijo usted, que mandó una comisión, puede ser esa comisión como una pantalla para tapar como el hueco ahí, ¿verdad? Pero hay un problema ahí. Tengo un problema porque sí, hay un montón de países que no quieren presentar. Para no dejar el cuerpo ahí, pues no. sí, pero hay algo, ¿por qué no? ¿Quién está detrás? Miren, jóvenes, es sumamente, ¿quién es el poderoso a nivel mundial? ¿Quién es el país poderoso a nivel mundial? Estados Unidos. Y Estados Unidos está perdiendo fuerza, jóvenes, está perdiendo fuerza. Entonces, ahí vienen muchas situaciones que realmente preocupan, pues, y qué es lo que está por venir. Entonces, Estados Unidos ya tiene mucha competencia. Tiene mucha competencia Estados Unidos. ¿Y quiénes son los que dominan? Digamos, por ejemplo, ¿de quién son estas instituciones? El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿de quién son? ¿De quién pertenece? ¿De qué países pertenecen? De Estados Unidos. Cosas. Hay muchas cosas, jóvenes, que... Así es el comportamiento del mundo. Lo que pasa que, ¿cómo les puedo decir? Hay países que son mayores, que sí se preocupan realmente por su ciudadanía, pero hay otros países que valemos chancleta, como es. Eso es preocupante. Pues sí, por eso le digo. Hay, o sea, mire, la economía es el motor del mundo. En la economía hay muchos intereses. Porque para que existan las finanzas tiene que existir una economía. Y si el grupo de las finanzas, o sea, el mercado de las finanzas es un monstruo. Entonces atrás hay mucho interés o mucha tela que cortar. Entonces hay muchas cosas malignas detrás, jóvenes, ¿verdad? Ver el beneficio propio y todo, o sea, en todo el mundo existe, pero el problema es que no todos vivimos en malas condiciones, pues, o sea, nosotros podemos hacer estudios de varios países y sus condiciones sociales son muy buenas, aunque haya robo, pues, lo que les quiero decir de estas autoridades, pero en nuestro caso no, ¿verdad? Es horrible. Ok. Bueno, aquí nos dice sobre los beneficios en la economía del país anfitrión, o sea, a dónde se está haciendo ese proyecto. Entonces, creación de empleo es uno de los beneficios grandes, ¿verdad? La generación de ingresos en divisas, ¿por qué? Porque son proyectos que vienen a ayudar a mejorar a esas exportaciones. También la promoción del ahorro en divisas. Miren, jóvenes, hay diferentes tipos de proyectos. Por ejemplo, nosotros podemos mirar la diversidad de call centers que existen ahora en nuestro país, ¿verdad? Y cómo realmente ayuda. Digamos, por ejemplo, hay call center que al ser un pago lo hacen en dólar, pero le hacen la convertibilidad de la moneda, o sea, se lo pagan a su moneda, en lempira.
pero hay call centers que no. O sea, pagan en dólares, no hacen la convertibilidad, sino que usted tiene que hacer la convertibilidad si le interesa. Pero su cuenta de ahorro es en la divisa del dólar, ¿verdad? Entonces, viene a hacer ese tipo de promoción. Si ustedes van a trabajar a un call center donde le obligan a abrir una cuenta de ahorro, entonces automáticamente usted está ahorrando, ¿verdad? En esa divisa. Ok, las transferencias de recursos y tecnología, que cada vez es más importante, y como América Latina nos miramos muy afectados en eso, jóvenes. Estamos atrasados realmente. Vaya, por ejemplo, aquí debemos de tener muchas cosas tecnológicas, ¿verdad? Para que la clase sea un poquito más eficiente. Ok, el desarrollo de capacidades gerenciales en el ámbito local, ¿verdad? ¿Qué tan importantes son las capacitaciones en cada tipo de empresa? De las empresas privadas o la integración económica de América Latina y el Caribe. Bueno, hablando de integración económica de América Latina y el Caribe, pues es una lucha que se ha dado entre muchos años, que se mira difícil, pero no imposible. Yo no voy a decir que eso no va a suceder, pero sí pudiera realmente suceder en el futuro. Puede ser que ustedes lo miren o sus futuras generaciones, ¿verdad? Pero sí realmente la mayor integración económica que nosotros podemos tener es la Unión Europea. Ok. La inversión extranjera directa puede ser de nueva creación, o sea, si ustedes se fijan, hablan de innovación, que la innovación es mejorar aquellas empresas y darle como un alto volumen a esa empresa, algo nuevo, mejorado a esa empresa. O empezar de cero, es una nueva creación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como las pymes, ¿verdad? O expansión de empresas ya existentes, que esa es cuando hablamos de la innovación. La financiación puede ser en moneda local o extranjera y debe dirigirse a activos fijos, capital de trabajo permanente o gastos preoperativos. Incluye cualquier sector económico, excepto fabricación y comercio de armas, juegos de azar. Miren qué importante. Aquí especifican muy bien cuáles son sus excepciones. Y fíjense que aquí influye mucho también la cultura de cada país y la religión de cada país. Porque si nosotros digamos, por ejemplo, excepto fabricación de comercio de armas, nosotros somos un país que se utiliza la arma tranquilamente, podríamos decir. Los juegos de azar y especulación inmobiliaria, pues, o sea, como que tenemos ese tipo de libertad en nuestro país, no tenemos cierta recepción. En otros países no, ¿verdad? Eso no es permitible en ningún momento. Entonces va a depender del comportamiento de cada país, ¿verdad? Entonces por eso dan esos tipos de excepciones. Miren que dice, excepto fabricación de estas cosas de comercio de armas, juegos de azar y especulación inmobiliaria, porque lo que trae es como violencia estos tipos de situaciones en un país. Ok. Y nos habla, ¿verdad? Del Banco Financiero Internacional, que es lo que yo les decía, ¿verdad? Con estas nuevas creaciones. Entonces, este Banco Financiero Internacional nos ayuda con las pymes por medio del sector privado. Las pymes jóvenes es un sector sumamente importante para la economía. Va agarrando mayor fortaleza. ¿Quiénes son las pymes? Por ejemplo, en nuestro país. Y no solo en nuestro país, sino que en muchos países a nivel internacional. Son los mayores generadores de empleo, entonces son uno de los mayores aportadores al Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces, si ellos son uno de los mayores aportadores del Producto Interno Bruto de nuestro país, entonces las consecuencias se dificultaron ahorita con la pandemia, porque el sector más afectado en nuestro país fueron las pymes, ¿verdad? Bueno, quedémonos hasta aquí. Miramos, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? Permítanme, voy a descargar lista. Jóvenes, mañana hay exposición, ¿verdad?
El miércoles entrego examen. Les digo porque no falten, ¿verdad? Porque no doy revisión de examen otro día. Entonces, nos miramos mañana, si Dios lo permite, y que Dios lo guarde en todo momento. Mi ahogué. Gracias, Liz. Bueno, joven. No le cuento.